Nadie en San Luis Potosí estaba preparado para lo que iba a pasar el 14 de febrero de 2019. Una maestra de primaria sale de su casa a las 6:30 de la mañana, 2 días antes de su boda. Hace una última llamada desesperada a las 6:47, y después de eso, simplemente desaparece. Su vestido de novia fue encontrado en su carro abandonado en medio del desierto, pero ella nunca llegó al altar. Lo que descubrieron después congeló a toda la ciudad. Era un día como cualquier otro. El sol brillaba sobre la plaza de armas. Las familias paseaban por el centro histórico. Los vendedores de nieves y elotes llenaban las calles con sus gritos. Pero en algún lugar de esa ciudad colonial, algo terrible estaba por comenzar. Una historia que iba a paralizar a más de 800,000 personas. Un misterio tan profundo que las autoridades no tendrían respuestas. Un caso que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse. Todo empezó con una boda que nunca llegó a celebrarse. Valeria Núñez tenía 24 años. Era maestra de primaria en una escuela al norte de la ciudad. Pelo largo y oscuro, sonrisa amplia, ojos que brillaban cuando hablaba de sus alumnos. Llevaba 3 años de relación con Rodrigo Campos. Él trabajaba como ingeniero en una maquiladora de la zona industrial. 30 años. Serio, trabajador. El tipo de hombre que paga las cuentas a tiempo y nunca falta a las reuniones familiares. La boda estaba planeada para el sábado 16 de febrero. Apenas 2 días después de San Valentín. Un hotel en la carretera a Matehuala, 200 invitados confirmados. El vestido ya estaba listo, las flores ordenadas, el pastel reservado, todo parecía perfecto. Pero el jueves 14 de febrero, Valeria no llegó a dar clases. Su directora, la profesora Leticia Sánchez, llamó a su celular. 1 vez, 2 veces, 3 veces, nada. Directamente a buzón de voz. Valeria nunca faltaba sin avisar, recordaría después Leticia en entrevistas con los medios locales. Era la maestra más responsable que teníamos. Algo no estaba bien. A las 11 de la mañana, Leticia llamó a la madre de Valeria. Gabriela Núñez contestó al segundo timbre. Su voz sonaba tranquila, normal. Valeria salió temprano, como siempre, a las 6:30 de la mañana. ¿Por qué? ¿Pasó algo? El corazón de Leticia se aceleró. No llegó a la escuela, señora Gabriela. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego, un sonido que Leticia nunca olvidaría. Un grito ahogado. El teléfono cayendo al suelo. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin aliento, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Dale like a este video para que más personas puedan conocer este caso. Y por favor, déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber que tenemos audiencia de todo el mundo hispanohablante. Ahora sí, continuemos. Rodrigo estaba en su oficina cuando recibió la llamada de Gabriela. No encuentro a Valeria. Esas 4 palabras lo hicieron dejar todo. Tomó sus llaves, salió corriendo hacia su camioneta, manejó a toda velocidad hasta la casa de los Núñez, en la colonia del Valle. Cuando llegó, encontró a Gabriela y a su esposo, Héctor, en completo pánico. Llamaban a todos los hospitales de la ciudad, a la Cruz Roja, a Protección Civil, a cualquier lugar donde pudiera estar. Nada, nadie había visto a Valeria. Su carro tampoco está, dijo Héctor con voz temblorosa. El Chevy blanco tampoco está. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Y su celular? Apagado, respondió Gabriela entre sollozos. O sin batería. No lo sé, no contesta. ¿Cómo es posible que alguien desaparezca así, sin dejar rastro? Rodrigo marcó el número de Valeria una y otra vez. Nada, buzón de voz. Su voz grabada diciéndole que dejara un mensaje. Vale, soy yo. Por favor, llámame. Todos estamos preocupados. No importa lo que pasó, solo
Solo llámame. Pero Valeria no llamó. A las 2 de la tarde, la familia decidió ir a la policía. La Fiscalía General del Estado recibió el reporte a las 14:47 horas. Una mujer de 24 años, desaparecida desde las 6:30 de la mañana, última vez vista saliendo de su casa en la colonia del Valle. El agente que tomó la denuncia fue el detective Marco Salazar, veterano de la corporación, casi 20 años de servicio. Había visto de todo, pero algo en este caso le llamó la atención inmediatamente. «¿Me dice que se casa en 2 días?» preguntó Salazar mirando a Rodrigo. «Sí, el sábado. Ya teníamos todo listo». Salazar escribió algo en su libreta. «¿Tuvieron alguna discusión? ¿Algún problema últimamente?» Rodrigo negó con la cabeza con fuerza. «No, todo estaba bien. Increíble, de hecho, estábamos felices». ¿Ella tenía deudas? ¿Problemas en el trabajo? ¿Alguna amenaza? Nada. Era maestra. Una vida normal. ¿Por qué me pregunta eso? Salazar cerró su libreta. Porque las personas no desaparecen sin razón, joven. Esas palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas, amenazantes. ¿Qué había pasado realmente con Valeria? La primera noche sin ella fue un infierno para todos. Gabriela no pudo dormir. Se quedó sentada en la sala mirando la puerta, esperando que se abriera, que su hija entrara con alguna explicación. Un accidente menor, un malentendido. Pero la puerta nunca se abrió. Rodrigo manejó por toda la ciudad. Revisó cada hospital, cada clínica privada. Preguntó en gasolineras, mostró fotos de Valeria a cualquiera que quisiera verlas. Nadie la había visto. Héctor llamó a todos los familiares, primos, tíos, amigos de la familia. ¿Alguien había hablado con Valeria? ¿Alguien sabía algo? Todos dijeron lo mismo. No. El viernes 15 de febrero amaneció gris sobre San Luis Potosí. Las redes sociales explotaron. Ayuda para encontrar a Valeria se volvió trending topic local. Miles de personas compartieron su foto, su descripción, los datos de su carro, Chevy Aveo blanco, modelo 2015, placas SLP 847BX. La historia llegó a los noticieros, Canal 5, Televisa San Luis Potosí, Radio Fórmula. Todos hablaban del caso. Una joven maestra desaparece a 2 días de su boda. Familia busca desesperadamente a Valeria Núñez. Autoridades investigan desaparición misteriosa. Pero las noticias no trajeron respuestas, solo más preguntas. ¿Dónde estaba Valeria? ¿Por qué no llamaba? Y la pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta: ¿seguía viva? El detective Salazar comenzó su investigación de inmediato. Solicitó los registros del celular de Valeria a la compañía telefónica. Pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad de la colonia del Valle. Lo que encontró fue desconcertante. Valeria había salido de su casa a las 6:32 de la mañana. Las cámaras de un vecino la mostraban subiendo a su carro, sola. Nadie la siguió. Nadie la esperaba afuera. Manejó por la calle principal. Dio vuelta en Avenida Muñoz. Y después, nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. «No tiene sentido», le dijo Salazar a su compañera, la detective Laura Ríos. «¿Cómo desaparece alguien así, en plena ciudad, en hora pico?» «¿Revisaste su teléfono?», preguntó Laura. Salazar asintió. «Ahí está lo raro. Hizo una llamada a las 6:47 de la mañana». «¿A quién?» «A Rodrigo, su prometido». Laura frunció el ceño. «¿Y él qué dice?» «Que no contestó. Estaba dormido. Vio la llamada perdida cuando despertó a las 7:30. ¿Y después de esa llamada?» Salazar miró sus notas. Nada. El teléfono se apagó, o se quedó sin batería, o alguien lo apagó. Esa última posibilidad quedó suspendida entre ambos detectives, siniestra, aterradora.
Si alguien había apagado el teléfono de Valeria, significaba que no estaba sola. Y si no estaba sola, entonces, ¿qué le había pasado? El sábado 16 de febrero debió ser el día más feliz en la vida de Valeria. En cambio, fue el día que San Luis Potosí se congeló de horror. El hotel donde iba a ser la boda tuvo que cancelar todo. Las flores se marchitaron en sus arreglos. El pastel nunca fue cortado. Los invitados recibieron mensajes de texto avisándoles que la boda se suspendía, por razones de emergencia familiar, pero todos sabían la verdad. Valeria había desaparecido. Rodrigo pasó ese día en la fiscalía, respondiendo preguntas, una y otra vez, las mismas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? El miércoles en la noche, cenamos en su casa con sus papás. ¿Cómo estaba ella? Feliz, emocionada por la boda, normal. ¿Discutieron? No. Ella mencionó algo extraño, algo que le preocupara. Rodrigo pensó por un momento, luego negó con la cabeza. Nada, todo estaba bien. Pero eso no era completamente cierto, y Rodrigo lo sabía. Había algo que no les había dicho a los detectives, algo que sucedió el miércoles por la noche, después de la cena. Cuando estaban solos en el carro, Valeria le había preguntado algo extraño. ¿Tú me amas de verdad, Rodrigo? Él había sonreído. ¿Por qué preguntas eso? Claro que sí, nos vamos a casar en 3 días. Pero ella no había sonreído de vuelta. Su mirada estaba perdida, como si pensara en algo que no podía decir. ¿Pasa algo?, había preguntado Rodrigo. Valeria había negado con la cabeza. No, es solo los nervios de la boda, supongo. Y ahí había quedado la conversación. Rodrigo no le había dado importancia en ese momento. Pero ahora, sentado frente a los detectives, esas palabras resonaban en su mente como campanas de alarma. ¿Por qué había preguntado eso? ¿Qué estaba pensando? ¿Acaso Valeria sabía que algo malo iba a pasar? El domingo 17 de febrero trajo la primera pista real del caso. Un hombre llamado Esteban Ruiz, empleado de una gasolinera en la carretera a Río Verde, vio las noticias sobre Valeria. Algo hizo clic en su memoria. Llamó a la línea de emergencia de la fiscalía. Creo que vi a esa muchacha el jueves por la mañana, como a las 7. El detective Salazar llegó a la gasolinera en menos de 30 minutos. Cuénteme todo, le dijo a Esteban. El hombre señaló hacia las bombas. Llegó en un carro blanco, un Chevy. Estaba sola. Se veía, no sé, nerviosa. ¿Nerviosa cómo? Miraba para todos lados, como si esperara a alguien, o como si tuviera prisa. Cargó gasolina, pagó en efectivo y se fue. ¿Hacia dónde? Esteban señaló hacia el norte. Por la carretera a Río Verde. Salazar sintió un escalofrío. Río Verde estaba a más de 100 kilómetros de distancia. Era una zona semidesértica, con pocas poblaciones y muchos lugares donde alguien podría desaparecer sin dejar rastro. ¿Vio si alguien la seguía? No que yo recuerde. Pero estaba ocupado con otros clientes. Salazar revisó las cámaras de seguridad de la gasolinera. Ahí estaba Valeria Núñez, a las 7:04 de la mañana, cargando gasolina, mirando su teléfono constantemente. Se veía preocupada, asustada incluso. ¿De qué huía o hacia dónde iba? La noticia de que Valeria había sido vista en la carretera a Río Verde cambió toda la investigación. Si había ido voluntariamente hacia el norte, entonces quizás no fue secuestrada. Quizás estaba huyendo de algo. Huyendo hacia alguien, pero ¿quién y por qué? Rodrigo no podía creerlo cuando los detectives le dieron la noticia. ¿Río Verde? ¿Por qué iría hasta allá? No conoce a nadie en ese lugar. ¿Estás seguro?, preguntó Salazar. Completamente. Nunca ha mencionado ese lugar, ni una sola vez. Laura intervino. ¿Ella tenía familia allá?
¿Amigos? ¿Alguna conexión? No. Toda su familia está aquí, en San Luis, y sus amigos también. Salazar cruzó los brazos. Entonces hay algo que no sabemos, algo que ella no les dijo. Esas palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo. ¿Valeria le estaba ocultando algo? ¿Tenía una vida secreta que él desconocía? No podía ser. La conocía desde hacía 3 años. Vivían prácticamente juntos. ¿Cómo podría haber guardado un secreto tan grande? Gabriela y Héctor también estaban en shock. Su hija no tenía razón para ir a Río Verde. No conocían a nadie allá. Era absurdo. Tiene que ser un error, insistió Gabriela. Tal vez era otra persona. Alguien parecido. Pero las cámaras no mentían. Era Valeria, sin duda alguna. La búsqueda se movió hacia el norte. Patrullas de la policía estatal recorrieron la carretera a Río Verde. Cuestionaron en cada pueblo, en cada rancho, en cada negocio. ¿Han visto a esta mujer o este carro? Las respuestas fueron siempre negativas. No, no la hemos visto. No ha pasado por aquí. Era como si Valeria se hubiera evaporado después de la gasolinera. El lunes 18 de febrero, 4 días después de la desaparición, llegó el descubrimiento que congeló a toda la ciudad. Un ranchero llamado Don Gilberto Ibarra estaba revisando sus tierras cerca de un lugar llamado La Presa. Era una zona remota, a unos 20 kilómetros de la carretera principal. Ahí, escondido entre matorrales y árboles de mezquite, encontró algo que lo hizo marcar inmediatamente a la policía. Un Chevy Aveo blanco, placas SLP 847BX, el carro de Valeria. Cuando los detectives llegaron al lugar, encontraron el vehículo con las puertas cerradas, las ventanas intactas, sin señales de forcejeo o violencia. Pero Valeria no estaba dentro. Salazar se puso guantes de látex y abrió la puerta del conductor. Revisó el interior cuidadosamente. La llave estaba en el contacto, la bolsa de Valeria estaba en el asiento del pasajero, su celular estaba ahí también, apagado, sin batería. En el asiento trasero había algo que hizo que el detective sintiera un nudo en el estómago. El vestido de novia, cuidadosamente doblado, en su funda protectora, como si alguien lo hubiera colocado ahí con delicadeza. «Dios mío», murmuró Laura al ver el vestido. Ella lo trajo consigo. «¿Por qué traería su vestido de novia a un lugar como este?», preguntó Salazar. Nadie tenía respuesta. El equipo forense revisó el carro durante horas. Buscaron huellas dactilares, fibras, cualquier evidencia que pudiera dar una pista de lo que había pasado. Lo que encontraron fue perturbador. Solo estaban las huellas de Valeria en el volante, en las puertas, en toda la parte interior del carro. No había señales de otra persona. Eso significaba que, aparentemente, había llegado sola hasta ese lugar. Nadie la había forzado. Nadie la había seguido. Había venido por su propia voluntad. ¿Pero por qué? Y más importante, ¿dónde estaba ahora? El área alrededor de la presa fue acordonada inmediatamente. Perros de búsqueda llegaron desde la capital del estado. Helicópteros sobrevolaron la zona. Decenas de policías y voluntarios peinaron cada metro del terreno. Buscaban un cuerpo. Nadie se atrevía a decirlo abiertamente, pero todos lo pensaban. Si Valeria había dejado su carro ahí, si había desaparecido sin llevarse nada, lo más probable era que estuviera muerta. Rodrigo llegó al lugar cuando el sol comenzaba a ponerse. Vio el carro de Valeria rodeado de cinta amarilla de la policía. Sintió que sus piernas cedían. «No», susurró. «No, no, no». Un oficial trató de detenerlo, pero Rodrigo se soltó. Corrió hacia el carro, miró adentro, vio el vestido de novia, y algo dentro de él se rompió. Se dejó caer de rodillas, gritó su nombre, una y otra vez. «¡Valeria! ¡Valeria!». El eco de su voz se perdió en el silencio del desierto.
Nadie le respondió. Esa noche, San Luis Potosí entera contuvo la respiración. Las noticias mostraban imágenes del carro abandonado, del operativo de búsqueda, de las familias destrozadas. La pregunta era la misma en todas partes. ¿Qué le pasó a Valeria Núñez? Gabriela no podía dejar de llorar. Héctor la abrazaba en silencio. No había palabras que pudieran consolar esa agonía. Mi niña, repetía Gabriela una y otra vez. Mi niña. Los amigos de Valeria organizaron una vigilia en la Plaza de Armas. Cientos de personas llegaron con velas, con carteles, con su foto. No te rindas, Valeria. Valeria vuelve a casa, justicia para Valeria. Pero Valeria no volvió esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Los días se convirtieron en semanas, y el caso seguía sin resolverse. El detective Salazar sabía que el tiempo era crucial. Los primeros días de una desaparición son los más importantes, y ya habían pasado demasiados. Decidió revisar todo desde el principio. Cada detalle, cada testimonio, cada pieza de evidencia. Había algo que no cuadraba. Algo que se les estaba escapando. ¿Por qué Valeria había ido hasta ese lugar remoto? ¿Qué estaba buscando? ¿A quién iba a encontrar? La respuesta estaba en algún lugar. Tenía que estarlo. Y entonces, 3 semanas después de la desaparición, llegó la llamada que cambiaría todo. Era de la compañía telefónica. Tenían el registro completo de las llamadas de Valeria. No solo del jueves por la mañana, sino de los días previos. Lo que encontraron en esos registros dejó a todos sin palabras. En las 2 semanas anteriores a su desaparición, Valeria había estado recibiendo llamadas de un número desconocido. Llamadas largas, de 30 minutos, 40 minutos. Algunas hasta de 1 hora. Casi todas eran por la noche, cuando estaba sola. Y ese mismo número la había llamado la mañana de su desaparición, a las 6:15, 17 minutos antes de que saliera de su casa. Salazar sintió que todas las piezas comenzaban a moverse. Necesito saber de quién es ese número, ahora. La compañía telefónica tardó 2 días en responder. Y cuando lo hicieron, la respuesta fue aún más desconcertante. El número estaba registrado a nombre de un celular desechable, de esos que se compran en cualquier tienda, sin identificación real, sin forma de rastrearlo. Era un callejón sin salida, o eso parecía, porque Laura tuvo una idea. ¿Y si triangulamos las antenas? Podemos saber desde dónde se hicieron esas llamadas. Salazar sonrió por primera vez en semanas. Eres brillante. El análisis de las antenas telefónicas mostró algo fascinante. Todas las llamadas del número desconocido se habían originado en la misma zona general, el norte de la ciudad, específicamente cerca de la colonia Himno Nacional. Y la última llamada, la de la mañana de la desaparición, se había hecho desde una antena muy específica, cerca de la presa, el lugar donde se encontró el carro. Eso significaba que quien llamó a Valeria estaba esperándola ahí, la había citado en ese lugar. Pero ¿quién era esa persona? ¿Y por qué Valeria había ido? La investigación tomó un giro completamente diferente. Ya no estaban buscando a una mujer que había desaparecido por accidente o de forma espontánea. Estaban buscando a alguien que había planeado todo esto. Alguien que conocía a Valeria, que tenía su número, que había hablado con ella durante semanas sin que nadie lo supiera. Alguien que la había atraído hasta ese lugar remoto con algún propósito específico. ¿Pero quién? Rodrigo fue interrogado nuevamente, esta vez con más intensidad. ¿Sabía que Valeria estaba recibiendo llamadas de alguien? No, nunca me dijo nada. ¿No notó nada extraño en su comportamiento? ¿Que hablara por teléfono a escondidas? Rodrigo pensó intensamente. Luego algo hizo clic en su memoria. Ahora que lo mencionan, sí. Las últimas 2 semanas, ella salía al patio cuando le llamaban.
Decía que era su mamá o sus amigas, pero no sé. Tal vez su voz se quebró. Tal vez me estaba mintiendo. Esa revelación fue como una bomba. Si Valeria le había mentido a Rodrigo sobre esas llamadas, significaba que estaba ocultando algo. Algo importante. Algo que no quería que él supiera. ¿Tenía Valeria una relación con alguien más? ¿Un amante secreto? ¿Alguien de su pasado que había regresado? Las posibilidades eran infinitas. Y todas eran aterradoras. Los detectives comenzaron a investigar el pasado de Valeria con mayor profundidad. Hablaron con sus amigos de la universidad, con ex compañeros de trabajo, con cualquiera que la hubiera conocido antes de estar con Rodrigo, y ahí fue donde encontraron el primer nombre sospechoso, Fernando Aguirre. Ese nombre apareció en una conversación con Daniela Torres, la mejor amiga de Valeria desde la preparatoria. Fernando fue su novio hace como 6 años, le contó Daniela a la detective Laura. Estuvieron juntos casi 2 años. Era intenso. ¿Intenso cómo? Daniela eligió sus palabras cuidadosamente. Celoso, posesivo. Valeria terminó con él porque sentía que la asfixiaba. No la dejaba salir con sus amigas. Quería saber dónde estaba todo el tiempo. Laura sintió un escalofrío. ¿Él la amenazó cuando terminaron? No directamente, pero la acosó por meses, le mandaba mensajes, la esperaba afuera de su trabajo, hasta que Valeria le dijo que iba a denunciarlo. Ahí se calmó. ¿Sabe dónde está ahora? Daniela negó con la cabeza. La última vez que supe de él fue hace como 4 años. Creo que se mudó, o eso escuché. El nombre de Fernando Aguirre entró inmediatamente en el radar de la investigación. Salazar solicitó todos los antecedentes, historial laboral, direcciones conocidas, registros de vehículos, todo. Lo que encontró fue inquietante. Fernando había estado viviendo en Río Verde durante los últimos 3 años. Trabajaba en una empresa constructora. Vivía solo en un pequeño departamento en el centro del pueblo. Río Verde, exactamente la dirección hacia donde Valeria había manejado esa mañana. ¿Coincidencia? Imposible. El detective organizó un operativo inmediatamente. Necesitaban encontrar a Fernando Aguirre. Necesitaban hablar con él. Pero cuando llegaron a su departamento en Río Verde, encontraron la puerta abierta. El lugar estaba vacío. Muebles cubiertos de polvo, ropa tirada por el suelo. Señales claras de que alguien se había ido con prisa. Los vecinos dijeron que no habían visto a Fernando en más de 3 semanas, exactamente desde el jueves 14 de febrero, el día que Valeria desapareció. La teoría comenzó a tomar forma en la mente de los investigadores. Fernando había estado acosando a Valeria nuevamente. Las llamadas del número desconocido eran de él. Había conseguido su número de alguna manera. La había estado contactando durante semanas. Pero ¿por qué ella le había contestado? ¿Por qué había hablado con él durante tanto tiempo? Y lo más importante, ¿por qué había ido a encontrarse con él ese día? Rodrigo estaba destrozado cuando supo sobre Fernando. ¿Por qué no me dijo? Repetía una y otra vez. Si ese tipo la estaba molestando, yo podría haber hecho algo. Podría haberla protegido. Pero Valeria había guardado silencio, y ahora nadie sabía si estaba viva o muerta. La búsqueda de Fernando Aguirre se convirtió en prioridad nacional. Su foto apareció en todos los noticieros, en todas las redes sociales. Se emitió una orden de aprehensión. Se busca por investigación de desaparición forzada, pero Fernando parecía haberse desvanecido igual que Valeria. Durante 2 semanas no hubo ninguna pista, ningún avistamiento, nada. Y entonces, el 5 de marzo, llegó un mensaje anónimo a la página de Facebook creada para buscar a Valeria. Busquen en el rancho Las Palomas, cerca de la presa. Ahí está lo que buscan.
El mensaje llegó desde una cuenta falsa, sin foto de perfil, sin información. Imposible de rastrear, pero no podían ignorarlo. El detective Salazar organizó otro operativo, esta vez con más recursos, más personal, más equipo especializado. El rancho Las Palomas era una propiedad abandonada. Había pertenecido a una familia que se había mudado años atrás. Ahora solo quedaban construcciones en ruinas, corrales vacíos, tierra seca, el lugar perfecto para esconder algo o a alguien. Los perros de búsqueda comenzaron a trabajar inmediatamente, rastreando cada edificio, cada metro de terreno. A las 3 horas de búsqueda, uno de los perros comenzó a ladrar frenéticamente cerca de un viejo granero. Ahí, bajo tablas podridas y tierra removida, encontraron algo que hizo que el operativo entero se detuviera. Una caja metálica del tamaño de un maletín pequeño, cerrada con un candado oxidado. Salazar la abrió con cuidado, sus manos temblaban. Dentro había objetos personales, una identificación, fotos, cartas escritas a mano. Todo pertenecía a Valeria, pero ella no estaba ahí. Entre las cartas había una que llamó especialmente la atención. Estaba fechada 2 días antes de la desaparición. El 12 de febrero. La letra era de Valeria, sin duda alguna. Fernando, no puedo seguir con esto. Lo que me estás pidiendo es imposible. Amo a Rodrigo. Me voy a casar con él. Por favor, déjame en paz. Esta es la última vez que te escribo. Las palabras estaban subrayadas con fuerza, como si hubiera estado enojada o desesperada. Había más cartas. Docenas de ellas, algunas de Valeria para Fernando, otras de Fernando para Valeria. Un intercambio que había durado meses sin que nadie lo supiera. Los detectives las leyeron todas esa noche, tratando de entender qué había pasado entre ellos. ¿Por qué Valeria había mantenido contacto con su ex? La historia que emergió de esas cartas era compleja y desgarradora. Fernando le había escrito primero en noviembre del año anterior, diciéndole que había cambiado. Que ya no era el mismo hombre celoso y controlador de antes, que había ido a terapia, que se había trabajado a sí mismo. «Solo quiero tu perdón», decía en una de las primeras cartas. «Sé que te lastimé, sé que fui terrible contigo, pero he cambiado, y necesito que sepas eso antes de poder seguir adelante». Valeria había contestado. Al principio con mensajes cortos, fríos. «Está bien, te perdono, pero no quiero que me contactes más». Pero Fernando había insistido. Carta tras carta, mensaje tras mensaje, siempre respetuoso, siempre pidiendo solo un poco más de su tiempo. Y Valeria, poco a poco, había cedido. Las conversaciones se volvieron más largas, más personales, más íntimas. En una carta de enero, Valeria escribía: «A veces me pregunto qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes entre nosotros. Si hubiera sido así desde el principio». Esas palabras golpearon a Rodrigo como un martillo cuando los detectives se las mostraron. Ella no pudo terminar la pregunta. Las lágrimas lo ahogaban. «No hay evidencia de que tuvieran una relación física», dijo Laura con suavidad. «Solo conversaciones, cartas». Pero ella estaba pensando en él mientras planeábamos nuestra boda. No había respuesta para ese dolor. La última carta de Fernando era la más reveladora. Estaba fechada el 13 de febrero, un día antes de la desaparición. «Valeria, sé que me dijiste que no te contactara más, pero necesito verte una última vez. Necesito decirte algo en persona, algo que no puedo escribir. Por favor, solo una vez. Te prometo que después de eso desapareceré de tu vida para siempre. Mañana a las 7 de la mañana, en nuestro lugar, nuestro lugar». Esas 2 palabras llevaron a los investigadores a hacer más preguntas. ¿Qué lugar? ¿Por qué era su lugar? Daniela,
la amiga de Valeria, dio la respuesta. Cuando eran novios, Fernando la llevaba a la presa. Decía que era su lugar especial. Iban ahí a ver el atardecer, a hablar. Era su escondite. Todo comenzaba a tener sentido. Fernando la había citado en ese lugar, el lugar que solía significar algo para ambos. Y Valeria había ido. ¿Pero por qué había llevado su vestido de novia? Esa pregunta seguía sin respuesta. El 10 de marzo, casi un mes después de la desaparición, hubo un avistamiento de Fernando. Un empleado de una gasolinera en Matehuala lo reconoció de las fotos en las noticias. Llamó inmediatamente a la policía. Estuvo aquí hace como 2 horas. Cargó gasolina, parecía nervioso. Se fue hacia el sur. Las autoridades montaron retenes en todas las carreteras. Helicópteros sobrevolaron la zona. Cientos de policías buscaban el vehículo de Fernando, una camioneta Nissan gris, modelo 2010, placas de San Luis Potosí. Lo encontraron cerca de las 2 de la tarde, estacionado en un mirador vacío en la carretera. Fernando estaba adentro, solo, mirando al horizonte. Cuando los policías lo rodearon con armas desenfundadas, él no corrió, no peleó. Simplemente levantó las manos. «Ya sé por qué están aquí», dijo con voz cansada. Lo arrestaron inmediatamente, le leyeron sus derechos, lo metieron en una patrulla mientras cientos de cámaras grababan todo. San Luis Potosí exhaló. Finalmente tenían al sospechoso principal. Ahora solo faltaba que confesara, que dijera dónde estaba Valeria. El interrogatorio de Fernando Aguirre duró más de 12 horas. Salazar y Laura se turnaron para hacerle preguntas, una y otra vez, desde diferentes ángulos. Buscando contradicciones, buscando la verdad. Fernando se mantuvo calmado durante todo el proceso, contestó cada pregunta, sin abogado, sin negarse a hablar, y lo que dijo dejó a todos helados. Sí, yo la cité en la presa ese día. Sí, hablamos por teléfono durante semanas. Sí, le pedí que nos viéramos una última vez. ¿Y qué pasó cuando llegó?, preguntó Salazar. Fernando cerró los ojos, respiró profundo. Ella llegó a las 7:15. Se bajó del carro. Estaba molesta. Me dijo que esa era la última vez, que no volviera a buscarla. ¿Y usted qué hizo? Le supliqué, le dije que todavía la amaba, que no podía dejarla ir, que dejara a Rodrigo, que nos diéramos otra oportunidad. ¿Y ella qué dijo? La voz de Fernando se quebró. Me dijo que me odiaba, que lo que sentía por mí no era amor, era culpa, porque yo la había manipulado para que me contestara, para que siguiera hablando conmigo. ¿Se enojó usted? Fernando negó con la cabeza violentamente. No. Yo solo lloré, le pedí perdón una y otra vez. ¿Y luego? Ella se subió a su carro, iba a irse, pero antes de arrancar se bajó otra vez. Fue a la cajuela, sacó algo. Salazar se inclinó hacia adelante. ¿Qué sacó? Su vestido de novia. Lo sacó y lo puso en el asiento trasero frente a mí, como mostrándome lo que yo nunca iba a tener. ¿Y después? Fernando levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Me dijo, esto es lo que voy a tener con él. Una vida, un futuro. Algo real, algo que tú nunca me diste. Y se fue. ¿Se fue? ¿A dónde? Manejó hacia la carretera. Yo me quedé ahí, llorando, como un idiota. Señor Aguirre, el carro de Valeria se encontró en ese lugar. Ella no se fue. Fernando los miró confundido. ¿Qué? No, ella se fue. Yo la vi irse. ¿Hacia dónde? Hacia la carretera, de regreso a la ciudad. Salazar golpeó la mesa con frustración. Entonces, ¿por qué su carro apareció exactamente donde ustedes se encontraron? No lo sé. Pero ella se fue. Les juro que se fue. Los detectives no le creían. Era obvio.
¿Cómo iba a irse Valeria si su carro fue encontrado en el mismo lugar? Fernando tenía que estar mintiendo, pero había algo en su mirada, algo en la forma en que hablaba, que hacía dudar. ¿Y si estaba diciendo la verdad? Los días siguientes fueron un infierno para la investigación. Tenían a Fernando detenido, pero no tenían pruebas concretas de que hubiera lastimado a Valeria. No había evidencia forense en su camioneta, no había sangre, no había señales de lucha. El fiscal del caso estaba desesperado. Necesitamos más, necesitamos un cuerpo, o una confesión, algo. Pero Fernando se mantenía firme en su versión. Valeria se había ido. Él se había quedado ahí por un rato más, llorando, procesando el rechazo, y luego había manejado de regreso a Río Verde. ¿Por qué huyó entonces?, le preguntó Laura. Si no hizo nada, ¿por qué desapareció usted también? Porque sabía que me iban a culpar. Soy su ex. Tengo antecedentes de haberla acosado. Sabía que todos pensarían que yo lo hice. ¿Y no le pareció que huir haría que se viera más culpable? Fernando se encogió de hombros. Estaba asustado. No pensé con claridad. La historia no convencía a nadie, pero tampoco podían refutarla. Hasta que llegó el análisis forense del celular de Valeria. Los expertos lograron recuperar datos del teléfono, mensajes borrados, registros de llamadas, ubicaciones. Y encontraron algo que cambió todo. Después de la llamada con Fernando a las 6:15 de la mañana, Valeria había recibido otra llamada. A las 7:32, un número diferente, uno que no estaba en la lista de contactos conocidos. La llamada había durado 18 minutos, y el teléfono se había apagado inmediatamente después de que terminara. Eso significaba que Fernando había dicho la verdad. Valeria había salido de la presa, había manejado, y alguien más la había llamado. ¿Pero quién? El segundo número fue rastreado inmediatamente. Pertenecía a un hombre llamado Luciano Vega, 52 años, dueño de varios negocios en San Luis Potosí, hombre de familia, respetado en la comunidad. ¿Qué tenía que ver él con Valeria? Cuando los detectives llegaron a interrogarlo, Luciano se mostró cooperativo, pero nervioso. Sí, yo la llamé ese día, admitió después de unos minutos. ¿Por qué?, preguntó Salazar. Luciano se pasó las manos por la cara. Parecía avergonzado. Porque ella trabajaba para mí. ¿Trabajaba para usted? ¿En qué? Mi agencia de bienes raíces, tiempo parcial, los fines de semana, para juntar dinero extra para la boda. Los detectives se miraron. Eso no aparecía en ningún registro laboral. ¿Por qué no apareció en nuestras investigaciones?, preguntó Laura. Porque era trabajo informal, sin contrato, solo le pagaba en efectivo. ¿Y por qué la llamó esa mañana? Luciano tragó saliva. Porque había un cliente interesado en ver una propiedad. Le marqué para preguntarle si podía cubrir la cita, pero ella me dijo que no, que tenía un asunto personal. ¿Le dijo qué asunto? No, solo que estaba ocupada. Sonaba alterada, preocupada. ¿Y después de esa llamada? Nada, no volví a hablar con ella. Al día siguiente vi las noticias y me asusté. ¿Por qué se asustó? Porque yo era casado. Si mi esposa se enteraba que tenía trabajando a una muchacha joven sin decirle, habría problemas. Esa revelación abrió otra línea de investigación. Si Valeria estaba trabajando para Luciano sin que nadie lo supiera, ¿qué más estaba ocultando? Los detectives profundizaron en la relación entre Valeria y Luciano, hablaron con otros empleados de la agencia, revisaron correos, mensajes, todo, y encontraron algo que nadie esperaba. Luciano le había estado prestando dinero a Valeria. Cantidades grandes, 30,000 pesos, 50,000. En varias ocasiones durante los últimos 6 meses. Era para la boda, explicó Luciano.
Ella y Rodrigo no tenían suficiente. Yo le presté para que pudieran hacer la ceremonia que querían. ¿Con intereses? No, solo era un favor. Ella iba a pagarme después de la boda. Pero cuando los detectives le dijeron esto a Rodrigo, él se quedó en shock. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Yo pagué todo lo de la boda, con mis ahorros y un préstamo del banco. Valeria no puso dinero. Ella no tenía. Por eso yo cubrí todo. Ella iba a contribuir después, cuando tuviéramos más estabilidad. Las piezas no encajaban. Si Rodrigo había pagado la boda, ¿para qué necesitaba Valeria ese dinero? La respuesta llegó cuando revisaron los movimientos bancarios de Valeria con más detalle. Había estado haciendo depósitos grandes en una cuenta de ahorro, una cuenta que Rodrigo desconocía. 50,000 pesos, 80,000, 120,000. En el transcurso de un año había acumulado casi 200,000 pesos. ¿De dónde salía ese dinero? Y más importante, ¿para qué lo estaba guardando? Gabriela, su madre, no tenía idea. ¿Valeria tenía una cuenta secreta? ¿Por qué haría eso? Los detectives tenían una teoría, una que nadie quería considerar. ¿Y si Valeria estaba planeando huir, cancelar la boda, desaparecer? Todo lo que había hecho en las semanas previas apuntaba a eso. Las llamadas secretas con Fernando, el trabajo oculto, el dinero guardado. ¿Y si el día de su desaparición Valeria no fue víctima de un crimen? ¿Y si simplemente decidió irse? Esa teoría provocó un terremoto en la investigación. Si Valeria se había ido voluntariamente, entonces no había crimen, no había culpable, no había víctima, solo una mujer que decidió dejar todo atrás. Pero, ¿por qué dejar su carro? ¿Por qué dejar su celular? ¿Por qué no avisarle a nadie? Las preguntas seguían multiplicándose. El caso se complicó aún más cuando apareció un nuevo testimonio. Una mujer llamada Patricia León, empleada de una cafetería en la carretera a Río Verde, contactó a las autoridades. Vi a la muchacha de las noticias, el día que desapareció, como a las 8 de la mañana. ¿Está segura? Completamente. Entró a comprar café y estaba con alguien. ¿Con quién? Con otra mujer, mayor, como de 40 y tantos. Nunca la había visto. Esa información cambió todo nuevamente. Si Valeria estaba con otra mujer, ¿quién era? ¿Y qué hacían juntas? Patricia describió a la mujer lo mejor que pudo. Cabello castaño, corto, complexión delgada, vestida con ropa casual. Pero la descripción no coincidía con nadie conocido de Valeria. Los detectives mostraron la descripción en las noticias, pidiendo que cualquiera que reconociera a esa mujer se presentara. Y 3 días después llegó una llamada que lo resolvió todo. Era de una mujer llamada Estela Romero, terapeuta en San Luis Potosí. «Yo soy la mujer de la cafetería», dijo con voz temblorosa. «Yo estaba con Valeria ese día». Los detectives la citaron inmediatamente. Estela llegó acompañada de su abogado. Estaba nerviosa, asustada, pero dispuesta a hablar. «Valeria era mi paciente», explicó. «Había estado yendo a terapia conmigo durante 6 meses». «¿Terapia para qué?». Estela miró a su abogado. Él asintió. «Para ansiedad, depresión, dudas sobre su matrimonio». Rodrigo, que estaba escuchando desde otra sala, sintió que el piso desaparecía bajo él. «¿Dudas sobre el matrimonio?», preguntó Salazar. «Sí». Valeria no estaba segura de querer casarse. Amaba a Rodrigo, pero sentía que se estaba obligando a dar un paso para el que no estaba lista. ¿Y por qué no canceló la boda? Por presión, su familia, los amigos, todo el dinero invertido. Sentía que no podía echarse para atrás sin decepcionar a todos. ¿Y qué tiene que ver usted con el día de su desaparición? Estela respiró profundo. Ella me llamó esa mañana, después de ver a Fernando. Estaba destrozada, llorando.
Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Quedamos de vernos en la carretera, en la cafetería, y que hablaron. Ella me dijo que ya no podía seguir adelante, que necesitaba tiempo, que necesitaba alejarse de todo, de todos. ¿Alejarse cómo? Estela bajó la mirada. Le presté dinero, 2,000 pesos, para que pudiera irse, para que pudiera tomar un autobús y llegar a algún lugar donde pudiera pensar con claridad. ¿A dónde iba? No me lo dijo, solo me dijo que iba a estar bien, que contactaría a su familia cuando estuviera lista. ¿Y usted la dejó ir? Sí, fue su decisión, yo no podía detenerla. El caso de Valeria Núñez dejó de ser una investigación criminal. Se convirtió en una búsqueda de persona desaparecida voluntaria. La fiscalía cerró la investigación. Fernando fue liberado. Luciano no enfrentó cargos, pero la historia no terminó ahí, porque 3 meses después, en mayo de 2019, llegó una carta a la casa de los Núñez, sin remitente, con matasellos de Guadalajara. Dentro había una nota escrita a mano, con la letra de Valeria. Mamá, papá, sé que no merezco su perdón, sé que los lastimé de la peor manera, pero necesitaba hacer esto, necesitaba encontrarme a mí misma. Estoy bien, estoy segura, algún día volveré, pero por ahora necesito estar sola. Los amo, Valeria. Gabriela lloró durante horas al leer esa carta. Héctor la abrazó en silencio. Rodrigo, cuando se enteró, solo pudo cerrar los ojos y aceptar la realidad. Valeria los había dejado, a todos, por voluntad propia. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está Valeria Núñez. No ha vuelto a contactar a su familia. Su celular sigue apagado. Su cuenta bancaria secreta fue vaciada días después de su desaparición. Las autoridades la buscan, pero sin éxito. San Luis Potosí quedó marcado por este caso. Por esta historia de una mujer que prefirió desaparecer antes que enfrentar una vida que no quería. Una mujer que dejó un vestido de novia como símbolo de todo lo que nunca pudo ser. Y una ciudad que aprendió que a veces los misterios no tienen respuestas, solo finales inconclusos, solo preguntas sin resolver, solo el eco de una llamada que nunca fue contestada. El caso que congeló San Luis Potosí permanece abierto en los archivos de la Fiscalía. Valeria Núñez Acosta, 24 años, sigue en la lista de personas desaparecidas de México. Si alguien tiene información sobre su paradero, puede comunicarse con las autoridades estatales. Esta historia se basa en los hechos documentados del caso. Los nombres de algunas personas fueron cambiados para proteger su privacidad.